Mañana es el Día de la Lengua Materna. Se conmemoran 26 años de esfuerzos por preservar la diversidad lingüística y cultural en todo el mundo. Las lenguas son esenciales para la educación, el desarrollo sostenible. Son el principal medio de transmisión de conocimientos y tradiciones culturales. La globalización pone en riesgo muchas lenguas. Pues está a la vista por qué, ¿no? Lo que amenaza la diversidad cultural del planeta. Con más de 8,000 lenguas, muchas están en peligro de desaparecer, lo que implica la pérdida de valiosos recursos para el futuro y también de los pueblos originarios, entre otros. La preservación lingüística es vital para la integración social y el acceso equitativo a la educación. Cada vez que una lengua muere, una ventana al mundo se cierra para siempre. Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha instaurada por la UNESCO para recordar la diversidad lingüística. ¿Pero por qué conmemoramos esta fecha? Todo se remonta a 1952 en Bangladesh, cuando estudiantes alzaron la voz para defender su derecho a hablar su lengua nativa. En México el panorama es vibrante pero crítico. Somos uno de los 10 países con mayor diversidad. Contamos con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes. De acuerdo con el INEGI, más de 7.4 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena. El náhuatl encabeza la lista con el 23%, seguido del maya y el tzeltal. Los beneficios: el bilingüismo mejora el desarrollo cognitivo y fortalece la tolerancia. Preservar estas lenguas no es solo un acto cultural, es un mecanismo de defensa de los derechos humanos y del conocimiento ancestral. Sin embargo, el tiempo corre y se estima que el 60% de nuestras lenguas están en riesgo de desaparecer. Hoy la meta es clara: que el silencio no gane la batalla. En el mundo se hablan aproximadamente 7,000 lenguas. Sin embargo, la distribución es alarmante. El 40% de la población mundial no tiene acceso a educación en su lengua materna. Menos de 100 lenguas se utilizan activamente en el mundo digital y la inteligencia artificial. Solo 10 idiomas son hablados por más de la mitad de la población global. Hoy, el reto no es solo del Estado, sino de todos nosotros al valorar y respetar la diversidad que nos rodea. No dejemos que el silencio gane la batalla. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, hablemos con Adrián Chávez. Él es traductor, escritor, profesor y divulgador lingüístico. Adrián, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un Gracias. gusto estar platicando contigo. Gracias por tu tiempo. A ver, déjame plantearte, ¿qué adquiere de relevancia esto para un país como el nuestro? ¿Qué adquiere de relevancia cuando tenemos a las redes, a toda una nueva revolución, pues le han llamado tecnológica? ¿Y qué adquiere cuando van ganando las ciudades sobre el campo? Para hablar del caso mexicano. Sí, claro, en México tenemos, además del español, tenemos 68 lenguas en todo el territorio nacional y bueno, o sea, un día como el Día Internacional de la Lengua Materna tiene una gran relevancia en un país tan plurilingüe y tan multicultural. Porque bueno, en México no tenemos realmente una lengua oficial, es decir, una lengua que a nivel constitucional esté establecida como una lengua oficial, y por lo tanto eso quiere decir que este país es una lengua, perdón, es un País. país que tiene muchas lenguas y que tiene la misma importancia. Ahora, sí tiene la misma importancia, pero sabemos que esto es en el papel. ¿Por qué adquiere una relevancia lo de mañana? A ver, te diría, no solo para un país como el nuestro, pienso en países africanos, latinoamericanos, asiáticos, incluso para Estados Unidos, ¿eh? Claro, sí. La cuestión es que la lengua siempre está asociada con la identidad. O sea, no se puede hablar de lengua como si fuera nada más una cosa que hacemos, sino que la lengua siempre tiene que ver con la identidad de las personas y a veces además con los derechos, con el acceso a los derechos, ¿no? Algo que pasa mucho en México y bueno, no se diga en otros países, pero algo que pasa en México es que las personas para acceder a ciertos derechos, como por ejemplo la justicia o la salud, a veces se ven obligados a aprender una lengua que no es la suya, es decir, el español. Y eso no tendría, hoy en día no tendría que seguir pasando. La gente tendría que tener acceso a cualquier derecho básico, cualquier derecho humano, independientemente de la lengua que hable. Hace poquito acaba de pasar que en Chihuahua, me parece, un niño que no tuvo acceso a un servicio de salud Ajá. porque no había un intérprete, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no tendría que estar pasando y por eso es importante recordar en un día como este, o bueno, como el día de mañana, que aunque en el papel todas las lenguas en México son iguales, en la realidad no siempre pasa así. ¿Cuántas lenguas se estarán perdiendo en el país
porque se dejan de hablar, porque la gente deja sus lugares de origen donde se habla su lengua, porque los gobiernos también están rebasados por muchas circunstancias, no necesariamente por una intención abyecta de quitar la lengua o cosa parecida. Sí, de hecho en México pasa que no hay realmente una guerra, digamos, frontal contra las lenguas que no son el español, como sí pasa de pronto en otros países, pero sí hay una omisión evidente, ¿no? En la que el español es la lengua de facto y no hay por ejemplo, la educación, apenas empiezan a hacer estos ejercicios, ¿no? En los que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en ciertas escuelas, en ciertas áreas donde se habla, por ejemplo, el náhuatl, empieza a haber coqueteos con la educación en la lengua, no solamente en español, sino también con la lengua que se habla en esas regiones. Pero bueno, si eso no ocurre en en las distintas regiones donde hay otras lenguas que no son el español en el país, pues evidentemente se estarán perdiendo. De entrada, variantes de estas 68 lenguas o de estas familias lingüísticas, porque es difícil a veces distinguir qué es una lengua y qué es un dialecto, pero pues se están perdiendo en tiempo Sí, real precisamente porque las personas pues ya no prefieren no enseñar una lengua que no, digamos que va a ser más bien una desventaja que una ventaja. claro. Recuerdo, fíjate, mucho el movimiento zapatista, como también a mucha gente la metieron a la cárcel, por diferentes razones, incluso antes del zapatismo, después del zapatismo, y se quedaban en la cárcel 5 o 10 años porque no había traductores, por todas estas cosas que ahí se estaban dando en Chiapas. A ver, déjame plantearte este otro asunto. ¿Nosotros hablamos bien español o no, Adrián? Ok. Bueno, Luego mira, yo oí, es que dice, creo que fue García Márquez, ¿no? Que dijo que el mejor español se hablaba en Colombia y en México, ¿no? es un lugar común decir que en Colombia se habla el mejor español, pero tengo que discrepar, sobre todo desde el punto de vista de la lingüística, no porque tenga nada contra los colombianos, sino porque en general no, desde la lingüística no tenemos criterios objetivos para decir que una variante sea mejor que la otra. Claro, claro. Y lo mismo pasa con la idea de hablar bien o mal español, ¿no? De un buen o un mal español. En realidad lo que tenemos son un montón de variantes, ¿no? Precisamente es decir, no hablamos solamente una lengua, ¿no? Pensando en el Día de la Lengua Materna, no hablamos solamente una lengua, hablamos también una variante de esa lengua. Sí, Todos los hablantes de español hablamos una variante dialectal, una variante social, una variante individual de esa lengua. Y todas son igual de válidas, todas son igual de importantes, todas son igual de perfectas en el sentido de que manifiestan una forma en la que se ejerce esa lengua. Entonces, digamos, existe la variante que aprendemos en las escuelas, que es lo que llamamos el español estándar, pero pues nadie habla español así a secas, ¿no? Todo el mundo habla un español que es su propia variante y en ese sentido es importante también en un contexto como esto recordar que hay una cosa que se llama glotofobia, es decir, que es discriminación lingüística y que pasa no solamente contra los hablantes de lenguas minorizadas, sino también entre hablantes de español, ¿no? También entre diversas variantes del mismo idioma. sí. Oye, a ver, y la otra parte que ahí, Adrián, te pregunto, además, a ver, estamos construyendo, pregunto, un nuevo español en América Latina, portuñol, Colombia, Argentina, Uruguay, pero te diría México, con la cercanía con Estados Unidos, os digo, de repente en México se habla indistintamente, se habla en español, pero con la utilización indistinta de anglicismos. Sí, claro. Sí, México es el ejemplo paradigmático, precisamente por la distancia tan poca que tenemos con Estados Unidos. Y lo que está pasando, sobre todo en la frontera, es un fenómeno que es perfectamente normal, ¿no? Que es dos lenguas que conviven y que empiezan a crear cosas nuevas, a veces una lengua funcional, ¿no? Como una especie como de hijita, digamos, de ambas, a veces otras cosas, ¿no? Hay una lengua criolla, por ejemplo, no sabemos todavía lo que va a pasar con lo que hoy llamamos Spanglish. Pero bueno, digamos que en lo que se refiere al uso del inglés en el español, por ejemplo, no necesariamente en la frontera, sino en otras partes del país, también es normal, ¿no? También es normal que la lengua, que el inglés, que es lo más cercano que tenemos a una lengua franca, pues extienda sus ramas por otras lenguas. Y es lo mismo que pasó en el siglo XIX con el francés, al español le pasó en el medievo con el árabe, y bueno, van a venir anglicismos, el español también se va a deshacer de ellos los que no le sirvan, se va a quedar con los que le vengan bien y el español ahí va a seguir, ¿no? No, es verdad que de pronto es importante cuestionar
por qué razones utilizamos ciertas palabras, ¿no? Si hay un componente ahí aspiracional, medio como político incluso en el uso de los anglicismos, pero también es cierto que en términos lingüísticos es un fenómeno normal que se va a ir, ¿no? O sea, digamos, se va a acomodar, Sí. entonces tampoco hay que preocuparse por el idioma, digamos. Oye, a ver, ¿qué te parece este uso del lenguaje de Bad Bunny? Lo que pasó en el Super Bowl. Ahí, ¿qué reflexiones te concitó eso, eh? Bueno, yo estoy muy en línea con lo que señaló la Academia Puertorriqueña de la Lengua, ¿no? Que reconoció la labor de Bad Bunny como pues sí, como un factor cultural que está haciendo que las personas en otros países y en otras lenguas se interesen por el español. Yo creo que hay muchos prejuicios respecto a la variante específica de Bad Bunny, no solamente él como hablante y como músico, sino también respecto al español que se habla en Puerto Rico, por ejemplo, o el español que se habla en Puerto Rico en ciertas clases sociales. Pero de nuevo, desde la lingüística yo jamás te voy a decir está bien, está mal, debería Sí, hablar no de hay tal manera. manera o Sí. debería no hacer tal cosa. Simplemente celebro que la gente se interese por el español a partir de los productos culturales que se exportan desde distintos lados bueno, del mundo hispanohablante, pero en particular de Latinoamérica. Te mando un gran saludo, Adrián Chávez. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por tu tiempo. Igual, Hasta al luego. contrario, gracias. Buenas noches.